Salvador, yo le canto esta canción a mi Rey y mi Señor, a Cristo el Hijo de Dios, y con tu ayuda, mi Cristo, verte allá en la eternidad. Bendiciones, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de los que nos están viendo en esta hora. Te saluda tu amigo y hermano el pastor Isaías Cabrera, como siempre dándole muchas gracias a Dios por el privilegio que me concede de llegar hasta sus hogares con el único propósito de llevar bendición para sus vidas, de traer conocimiento a sus vidas, conocimiento de Dios, y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y su bendita palabra que es la que trae esa fe, gloria al Señor, esa fe salvadora, esa fe, gloria al Señor, que podemos decir fe divina, que es producida por la palabra del Señor, vaya creciendo en sus vidas por el poder de la palabra del Señor. Tenemos un tema muy importante, ya que se aproxima una fecha que cada año se celebra, que es el 31 de octubre, ya estamos a finales de septiembre y ya están los anuncios de Halloween, ya están los preparativos de esa fiesta pagana, diabólica, satánica que se aproxima, y muchas personas están participando de esas prácticas prohibidas. Precisamente ese es el tema de este día. Prácticas prohibidas por Dios, amén. Cosas que muchas personas practican realmente ignorando. Digo ignorando porque yo también las practiqué un día cuando no tenía el conocimiento de la palabra del Señor y practicaba esas cosas por ignorancia, porque ignoraba la palabra del Señor, ignoraba lo que Dios prohíbe y lo que es la hechicería, la brujería, la santería. Todas son prácticas prohibidas por Dios, amén. Y tenemos que ir a la Biblia, la palabra del Señor, que es el libro de Dios, el manual de Dios para cada persona. Gloria al Señor, que muchas veces por no conocer este precioso libro, esta preciosa palabra que es la Sagrada Escritura, se llama sagrada porque es de Dios, y todo lo que es de Dios es sagrado, es santo, es puro, como es la palabra del Señor, que es pura. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Así es que, amigo, amiga, que nos están mirando, avísale a quien puedas avisarle, los que están ahí en casa, que se acercan al televisor, dile, mira, traen un tema muy importante que es prácticas prohibidas por Dios. Y vamos a tomar varios versículos que son nuestra base bíblica, porque lo que hablamos no es lo que pensamos, no es lo que nos imaginamos, sino es lo que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios dice. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que tener base bíblica. Nuestro fundamento de nuestra creencia, de lo que creemos, es la bendita y poderosa y eterna palabra de nuestro Dios, que no cambia. Gloria al Señor. La palabra de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. Nuestro Dios no cambia, sus mandamientos no cambian, su palabra no cambia, es la misma por hoy y por siempre. Gloria al Señor. Así que vamos a leer en el Antiguo Testamento y luego estaremos leyendo unos versículos del Nuevo Testamento. Amén. De antemano le digo, el propósito es llevar bendición a su vida. Amén. Y que deje de practicar cosas que por ignorancia las ha practicado, pero que de hoy en adelante usted ya no será ignorante a la voluntad de Dios, ya no va a ignorar lo que Dios prohíbe, porque para eso Dios nos ha traído a la televisión, para anunciar la buena noticia, amén, anunciar la buena nueva de salvación que es en Cristo Jesús, y naturalmente dar a conocer su palabra, la bendita palabra del Señor que alumbra el corazón, alumbra nuestro entendimiento. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús, que nos saca de la ignorancia, que es sinónimo de tinieblas, andar en oscuridad,
Cuando ignoramos la palabra, vivimos en tinieblas, andamos en oscuridad. Amén. Pero gracias a Dios por la palabra, por el mandamiento de Dios. La Biblia dice que el mandamiento de Dios es luz. Amén. Gloria al Señor. Voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y hago una oración en el nombre de Jesucristo nuestro Señor para que esta palabra sea de bendición y sea, aleluya, escuchada con esa atención de vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos los que nos están mirando en esta hora, Señor, que tú les abras el oído, les abras el entendimiento y sobre todo les abra el corazón para que estén atentos a tu palabra. Y por esta palabra bendita, tu palabra, Dios mío, muchos, Señor amado, vengan al conocimiento de tu verdad. Tu palabra dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. San Juan capítulo 17, versículo 17 dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Amén. Bueno, leo así la bendita palabra del Señor en el libro de Deuteronomios, capítulo 18, versículo 9 en adelante. Dios está hablándole a su pueblo Israel, y les está de antemano dándoles instrucciones antes de que entren a la tierra prometida, que el Señor les dio esa tierra, gloria al Señor, donde ahora es Israel. Gloria al Señor, toda esa tierra que Dios le ha dado a su pueblo. Pero antes de introducirlos a esa tierra, Dios les hace observaciones, les hace recomendaciones, amén. Les da mandamientos para que ellos al entrar a esa tierra no aprendan las costumbres paganas, porque esa gente que el Señor desecha y le quita esa tierra y se la entrega a ese pueblo, al pueblo de Israel. Esas naciones Dios las está desechando precisamente por sus prácticas paganas, por sus abominaciones que ellos hacían ante los ojos de Dios. Y Dios les está advirtiendo a su pueblo que cuando entren a esa tierra no aprendan a las costumbres malignas, las costumbres paganas de estas naciones, para que no se corrompan ellos también. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y le dice el Señor así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Una abominación es hacer algo que Dios detesta, que Dios aborrece, que Dios no puede soportar. Es una abominación, algo detestable, algo aborrecible por Dios, algo que Dios no puede tolerar. Eso es una abominación. Y esas naciones que Israel va a heredar, el pueblo de Dios va a heredar, practicaban una serie de abominaciones que van a ser enumeradas en este pasaje y que Dios se les está prohibiendo a su pueblo. Repito, muchas personas hoy en día están practicando estas cosas ignorando que Dios las aborrece, que Dios las abomina. Amén. Prácticas que Dios prohíbe, que Dios dice que no las practiquemos, pero que muchas personas, incluyendo yo, las llegué a practicar cuando no conocía esta palabra. Yo fui un hombre que tenía la mala costumbre de ir a que muy seguido tenía vicio de que me hicieran limpias, de que me leyeran la mano, ¿ok? De saber yo qué me iba a pasar más adelante, qué me preparaba el futuro, según yo iba a que me adivinaran mi futuro, cosa que es abominable ante los ojos de Dios. Entonces Dios le dice a su pueblo: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Aunque usted no lo crea, estas personas que vivían ahí en esa tierra practicaban estas abominables cosas que aún hacían pasar a sus hijos por el fuego. Dirá usted, ¿cómo un hombre, una mujer se atreve a pasar a su hijo por el fuego?
Pues estas naciones lo hacían, lo practicaban, sacrificaban a sus hijos al mismo Satanás y pasaban sus hijos por el fuego. Era una práctica abominable ante los ojos de Dios. Y Dios le dice, no sea hallado en ti ninguna persona, nadie que haga pasar su hijo por el fuego. Amén. Y dice la siguiente recomendación, ni quien practique adivinación. Mire, aparece en segundo lugar las prácticas de la adivinación. Dios dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación. ¿Cuántas personas acuden a lugares donde dice, te decimos el pasado, el presente y el futuro? Cobramos $10 por consulta y en algún lugar ponen especial $5. Te adivinamos, te decimos el presente, el pasado y el futuro. Y la gente siempre tiene esa comezón, esa tentación de saber lo que le va a suceder más adelante. Sin embargo, Dios prohíbe esa práctica. Amén. Ni quien practique adivinación, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación. Mucha gente tiene esa maña, podemos decir, o vicio, porque se hace un vicio. Yo tenía ese vicio hace 26 años atrás. Casi cada semana iba a que me leyeran la mano. ¿Me entiende? Y era un vicio que yo tenía. Era una atadura que Satanás había puesto en mi vida. Porque Satanás nos induce a hacer todo aquello que Dios ha prohibido. Amén. Recuerde que Satanás es el archienemigo de Dios y enemigo del hombre. Y su obra es hurtar, matar y destruir. E inducir al hombre a rebelarse contra Dios. Así como él se rebeló contra Dios cuando él era un querubín allá en el cielo. Capítulo 28 del libro de Ezequiel y capítulo 14 del libro del profeta Isaías. Usted puede leer esos capítulos detenidamente y usted va a encontrar que antes de que el diablo fuera el diablo era un querubín, hermoso querubín, pero que un día se rebeló contra Dios. Ya no quiso permanecer sujeto a Dios, sino quiso independizarse y quiso hacerse semejante a Dios. Él dijo, yo voy a hacer mi trono también, sobre las alturas pondré mi trono y yo voy a ser semejante al Altísimo, voy a ser igual a Dios, olvidándosele una cosa, de que él había sido creado por Dios, que Dios lo había creado a él. Amén. Y cuando él se rebela, el Señor lo desecha. Amén. Y ahora tenemos a ese ser asqueroso llamado serpiente antigua, Satanás, el diablo, Lucifer, príncipe de las tinieblas, padre de la mentira, el engañador, amén, el tentador. Todos esos nombres son nombres de Satanás, que un día se rebeló contra Dios y que su obra, su trabajo es ahora inducir al hombre a que haga lo mismo que hizo él, que es rebelarse contra Dios, hacer todas aquellas cosas que Dios prohíbe. Cuando Dios nos prohíbe algo, quiero aclarar esto, cuando Dios nos prohíbe algo y da mandamientos para que no se lleve a la práctica algo que es abominable ante Él, es porque Dios te quiere librar de un mal. Amén. Es porque aquellas prácticas que son prohibidas por Dios te van a dañar, te van a hacer un mal si tú las llevas a cabo. Amén. Y Dios, cuando da un mandamiento, los mandamientos, dice el salmista, son buenos. Buenos son tus mandamientos. Amén. Alegran el corazón los mandamientos de Dios. Cuando se llega a comprender que lo que Dios manda que no se haga es para beneficio de nosotros, no es para beneficio de Dios. Cuando Dios prohíbe algo es porque te quiere hacer un beneficio y te quiere librar de un mal. Amén. Cuando el diablo te induce a algo que es prohibido por Dios,
Es porque Satanás que te quiere hacer un daño, te quiere dañar, te quiere tener atado, te quiere tener ligado y te quiere tener separado de Dios. Porque el pecado es infringir las leyes divinas. El pecado es violar las leyes divinas, transgredir los mandamientos de Dios. Ese es el pecado. Eso es pecado. Mucha gente dice, ¿qué es pecado? Yo no sé qué es pecado. Pecado es transgredir, violar las leyes de Dios, violar los mandamientos de Dios. Lo que Dios dice que no lo hagas y tú lo haces, estás violando los mandamientos de Dios, estás haciendo lo que Dios prohíbe y te estás constituyendo en un continuamente practicar en el pecado. Y el pecado te separa de Dios. La rebelión contra Dios, el pecado, las transgresiones nos separan de Dios, nos corrompen, nos ensucian y nos alejan de Dios. El guardar sus mandamientos, hay grande galardón, dice la palabra del Señor. El guardar sus mandamientos, hay recompensa, hay galardón. Gloria al nombre de Jesús. Y serás librado de muchos males. Amén. Así que cuando Dios prohíbe algo, es para librarte de un mal. Cuando Satanás te induce a practicar lo que es abominable ante los ojos de Dios, lo que Dios prohíbe, es porque Satanás te quiere dañar. Él te aborrece. Satanás odia a la humanidad. Satanás es enemigo de Dios y por lo tanto es enemigo del hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso Satanás nos aborrece, nos odia y quiere que vivamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y cómo lo hace él? Se aprovecha de la ignorancia. Se aprovecha del poco conocimiento o el nulo conocimiento de la bendita palabra de Dios. Mucha gente ignora esta palabra. Amigo, amiga que me estás mirando, abre tu Biblia. Si no tienes una Biblia, cómprate una. Si tienes una Biblia, empieza a leerla. Amén. Porque ahí vas a conocer la voluntad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios revelada. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que Dios dice que yo no haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para mí? ¿Cuáles son las demandas que Dios pide de mí? Sí, porque Dios es un Dios que demanda también, que da mandamientos. Y nos demanda obediencia a su palabra, nos demanda sometimiento bajo su mano. Dice la Biblia, el apóstol Pedro dice, someteos, sométanse bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces Dios nos manda que nos sometamos a sus mandamientos, nos sometamos a sus ordenanzas, porque es un bien para nosotros. Amén. Entonces Dios le dice a su pueblo antes de introducirlo a la tierra, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación. ¿Cuánta gente está practicando eso? ¿Cuántas personas van a consultar a los brujos, a los adivinos, para que les adivinen, les digan el pasado, el presente y el futuro? Cosa que Dios prohíbe. Amén. Ni agorero, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Cuánta gente practica la agorería, el sortilegio y la hechicería? Amén. Mandan a hacer trabajos de brujería, de hechicería, en hechizando a otra persona, que si no me quiere la buena, me va a querer a fuerza, a la buena o a la mala. Yo voy a ir con un brujo a que me haga un amarre, y el brujo le hace un trabajo de brujería, un trabajo de hechicería, ignorando que Dios dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni hechicero. Quien hace hechicería, estas prácticas son diabólicas, son satánicas, y Dios las prohíbe en su palabra. Mire, se acerca la fiesta de Halloween.
¿Y sabe usted a quién celebran? Otras personas la llaman el Día de las Brujas. ¿Y qué es brujería? Prácticas satánicas, prácticas demoníacas, prácticas prohibidas por Dios. Y mundialmente están celebrando el Día de Brujas. Halloween se celebra al Dios de los muertos. ¿Y usted sabe quién es el Dios de los muertos? Satanás. Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo, es Dios de vivos y no de los muertos. El Dios de los muertos es Satanás. Amén. Y eso es Halloween. Los druidas, los sacerdotes druidas allá en Gran Bretaña celebraban, estos sacerdotes satánicos druidas, al Dios de la muerte. Esa práctica, el 31 de octubre, es una fiesta diabólica, satánica, demoníaca. ¿Por qué cree que la gente se viste de brujo? Los disfraces que hay son puros disfraces de demonios, de brujos, de monstruos, de cosas horripilantes. ¿Por qué? Porque es una fiesta satánica, diabólica al Dios de los muertos. Se celebra al Dios de los muertos. Y recuerde, el Dios de los muertos es el mismo Satanás. ¿Ok? El Dios vivo que hizo los cielos y la tierra no es Dios de los muertos, es el Dios de los vivos. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús lo dijo, Dios no es Dios de muertos, sino que Dios de los vivos. Amén. Así que si usted practica brujería, hechicería, estas cosas son abominables ante los ojos de Dios y lo único que se está acarreando a su vida es maldición. Tarde que temprano usted va a mirar la consecuencia de practicar estas abominables prácticas prohibidas por Dios. Dios dice claramente antes de introducir a su pueblo, no sea hallado en ti quien practique, oiga, el pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Amén. Ni encantador. Amén. Ni quien consulte a los muertos. ¿Cuántas personas acuden a un medium, a una persona que invoca a los muertos, para consultar a un ser querido, alguien que ya murió? Una persona que ya murió ya no puede volver a hablar en este mundo. Amén. Si se fue con Cristo, si murió en Cristo, se fue al cielo y allá está. Y no te puede ayudar ni te puede hablar de allá. Si se fue al infierno, si murió sin Cristo, sin esperanza, allá está en el infierno y no puede venir a hablar a este mundo más. Pero sí hay demonios que hacen creer a las personas que cuando consultan a un muerto, imitan la voz de ese muerto y la persona está creyendo que realmente habló con un ser querido o con una persona que ya murió, sin darse cuenta que los demonios son expertos en engañar, son expertos en imitar voces. Inclusive se pueden aparecer con apariencia de una persona que ya murió y hablar como esa persona que ya murió. Sin embargo, es un demonio, es un espíritu de las tinieblas. Por eso Dios dice, prohíbe que no sea hallado en ti quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación a Dios. Amigo, amiga, lee la Biblia. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Si Dios lo prohíbe, es porque quiere librarte de las mentiras del diablo, del engaño de Satanás. Invoca el nombre de Jesús. Dale tu vida a Cristo. Jesús no está muerto. Ciertamente murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó conforme a las Escrituras y a Él sí podemos invocar. Invoca su nombre. Él sí dice en su palabra, amén, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está vivo. Él sí puede ayudarte. Él sí puede socorrerte. Él sí puede, sacarte de la mentira, del engaño. Él puede salvar tu alma, perdonar tus pecados y darte una vida nueva.
Él lo hizo conmigo. Yo practicaba estas cosas. Yo fui ayudante de una bruja cuando estaba chamaco allá en México. Yo practicaba la brujería, pero ignoraba la palabra de Dios. Lo hice por ignorancia. Pero amigo, amiga, ahora tú ya no ignoras, porque la palabra de Dios se te está dando ahora para que ya no vivas en ignorancia. Cristo te ama. Busca al Señor Jesús. Acércate a Cristo. Él realmente te ama, tanto que dio su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Invoca a Jesús. Ya no invoques a los muertos. Ya no acudas con los brujos. Ya no practiques la brujería. Dios prohíbe esas prácticas que te traen maldición solamente y calamidad. Mejor, abre tu corazón a Jesús. Él sí puede ayudarte. Él sí puede cambiarte. Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Ahí donde está, dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Te abro mi corazón en esta hora y te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias, Señor, por llegar a mi corazón. Que Dios te bendiga en grande manera y hasta el próximo programa. Te saluda tu amigo, el pastor Isaías Cabrera. Adelante, que Dios te bendiga. A mi querido Salvador, yo le canto esta canción. A mi Rey y mi Señor, a Cristo el Hijo de Dios, y con tu ayuda, mi Cristo, vete allá en la eternidad.